La bestia insaciable. El águila y el león, bestias realmente insaciables, que se encuentran en las armas de la familia de los Descalchi de Como, verificaron el vaticinio en la persona de Benito, quien fue elevado al trono pontificio el 21 de septiembre de 1676, bajo el nombre de Inocencio XI. Penitencia gloriosa. La penitencia gloriosa. Después de haber gobernado santamente la Iglesia por cerca de 13 años, pasó a mejor vida Inocencio XI, y el día 6 de octubre de 1689 le sucedió Pietro Ottoboni, veneciano, sacerdote cardenal de San Salvador, con el nombre de Alejandro VIII, quien reinó poco más de un año. Se debe creer que el símbolo sea alusivo, porque la elección tuvo lugar en el día en que se venera la memoria de San Bruno, gran penitente en vida y luego glorioso en el cielo. Yo me remito a la consideración hecha en el número XXI. Y si Alejandro VIII, en las primeras monedas acuñadas tras su elección, hizo imprimir la efigie del mismo San Bruno con el mismo lema Penitencia gloriosa, se podrá deducir que aquel pontífice quiso aludir al día en que fue elegido, mostrando así una devoción especial por ese santo, no que quisiera declarar ante el mundo que la predicción se había cumplido en su persona, aunque tal coincidencia parezca algo más que accidental. Bastrinum importa. El vaso triple en la puerta. 5 meses enteros duró el cónclave después de la muerte de Alejandro VIII, hasta que, cansados y fastidiados los cardenales por tan largo debate, coincidieron en exaltar al sujeto más digno que hubiese en su colegio. Este fue Antonio Pignatelli, patricio y arzobispo de Nápoles, quien fue creado el 12 de julio de 1691 con el nombre de Inocencio XII y murió el 27 de septiembre de 1700. La interpretación del símbolo es proporcionada con sorprendente claridad por el escudo de esta familia, en el cual se ven 3 vasos que son 3 pignate, ollas, análogas al apellido que lleva. Flores rodeadas. El sucesor de Inocencio XII fue Giovanni Francesco Albani de Urbino, quien fue asumido al pontificado el 23 de noviembre de 1700. Gobernó durante 20 años y 4 meses bajo el nombre de Clemente XI. Varias, e incluso ingeniosas, fueron las explicaciones que se dieron a este símbolo para adaptarlo a la persona del Papa elegido, pero ninguna tuvo aprobación general. La que más se aceptó fue la de aquellos que la dedujeron de la protección mostrada hacia Albani por la casa Barberini. La familia Barberini tiene en sus armas abejas que rodean los flores, por lo tanto, los flores rodeadas del vaticinio representaron al cardenal Albani como protegido y amado por los Barberini. El imperio vacó 2 veces bajo el papado de Clemente XI. Primero en 1705 por la muerte de Leopoldo I, quien había reinado 44 años, y luego en 1711 por la muerte de José I, quien fue sucedido por su hijo Carlos VI. De la buena religión. Después de la muerte de Clemente XI, subió al trono pontificio el 8 de mayo de 1721. 158. Michelangelo de Conti Romano, descendiente de la muy antigua y noble familia de los Conti di Segna, que había dado a la Iglesia otros 3 papas, los números 15, 17, 20. Él se llamó Inocencio XIII y reinó 2 años y 10 meses. No hay duda de que, con toda razón, no podían aplicarse a este papa las palabras del simbolismo, porque su vida privada y la conducta intachable que mantuvo en los ministerios que ejerció habían convencido a todo el mundo de que él estaba guiado por un verdadero espíritu de religión. Sin embargo, todo esto no lleva consigo el vaticinio, de manera que debe aludir más a él que a otro cualquiera, que podría haber sido dotado de las mismas prerrogativas. Milf Bello. El soldado en la guerra. A Inocencio XIII le sucedió, el 29 de mayo de 1724, el cardenal Fra Vincencio María Orsini Romano, del Orden de los Predicadores, con el nombre de Benedicto XIII, y reinó 5 años y casi 9 meses. Lo que hemos dicho del simbolismo anterior, se puede repetir de este, es decir, que es completamente genérico y no incluye nada particular para la persona de Orsini. Columna excelsa. La columna, sublime. Después de 4 meses y 20 días de sede vacante, fue asumido al sumo pontificado el 28 de junio de 1730, Lorenzo Corsini, florentino, quien, aunque elegido en una edad casi octogenaria, gozó del triregno durante 10 años con el nombre de Clemente XII. También este simbolismo va de la mano con los 2 anteriores. La diversidad que se encuentra en los ejemplares de la profecía a medida que avanza hacia su final,
Es una prueba segura de que el texto ha sufrido alteraciones y que lo que ha llegado hasta nosotros no es más que una versión deformada, llena de errores. Siempre hemos seguido la inyección más común, limitándonos a corregirla donde podíamos hacerlo con certeza de no equivocarnos. Pero esto no ha sido posible en todos los casos igualmente debido a la falta de datos en los que basar nuestra opinión. De aquí quizás surja que, en los términos que se refieren a Clemente XI y algunos otros papas cercanos a estos tiempos, se haya intentado encontrar una alusión adecuada. Animal rurale. El animal campestre. Más de 6 meses duró el cónclave después de la muerte de Clemente XII, hasta que, el 17 de agosto de 1740, por un acto de esa suprema providencia que resplandece más cuanto mayores son las contradicciones y los intrincados manejos de los hombres, la silla de San Pedro fue ocupada por uno de los más ilustres luminares de la Iglesia. Este fue el cardenal Prospero Lambertini, bolognés, arzobispo de su patria, quien tomó el nombre de Benedicto XIV y reinó durante alrededor de 17 años. Sería vano intentar una declaración de este vaticinio, porque ha sido imposible encontrarla para quienes se han aplicado a ello, y nosotros, por otro lado, aborrecemos ese tipo de violencia, que algunos impropiamente llamarían esfuerzo de ingenio, con la cual la mayoría de las veces se le da a las palabras un significado que nunca se le ocurrió expresar al autor. Benedicto XIV fue quien distinguió con el título de fidelísimo a Juan V, rey de Portugal, y a sus sucesores. Murió el 20 de octubre de 1740. El augusto Carlos VI, la dignidad imperial fue conferida a otro Carlos, VII de este nombre, duque y elector de Baviera. Este falleció el 20 de enero de 1745 y la corona cesárea fue, con gozo universal, restituida a la Casa de Austria en la persona de Francisco I, duque de Lorena y de Bar, y luego Gran Duque de Toscana, esposo de María Teresa, hija de Carlos VI, heredera de los reinos y de la gloria de sus ilustres antepasados. Rosa en umbra. La rosa en la sombra. Dejaremos a quienes mejor que nosotros puedan hacerlo, también la declaración de este simbolismo, porque ni las armas, ni otras particularidades hacen fácil que surja. Solo notemos que el pontífice contemplado allí, según el ininterrumpido orden cronológico, fue el cardenal Carlo Rezzonico, veneciano, quien fue elegido papa el 6 de julio de 1758 con el nombre de Clemente XIII y después de gobernar la Iglesia durante casi 11 años, pasó a mejor vida el 2 de febrero de 1769. El emperador Francisco I, que murió brevemente en Innsbruck en 1765, tuvo como sucesor a su hijo José II. Visus velox. La vista penetrante. 3 meses y 16 días vacó la sede pontificia después de la muerte de Clemente XIII, hasta que el 19 de mayo de 1769 fue proclamado universalmente con aplausos Fra Lorenzo Ganganelli, del Orden de los Mineros Conventuales, quien asumió el nombre de Clemente XIV en mérito a su predecesor que le había conferido el cardenalato. Era originario de San Ángelo Imbado, diócesis de Rimini, y sus virtudes fueron las que lo elevaron al sumo sacerdocio y lo hicieron venerable en todo el mundo. Este constituye el mayor elogio de un papa, cuya memoria será siempre bendita. Ahora, que a él bien le convenían los términos con los que fue simbolizado por nuestra predicción, es algo que todos pueden comprender. Cualquiera puede percibirlo por sí mismo, ya que se trata de un tiempo tan cercano a nosotros y de acontecimientos singulares y memorables. La sola supresión de la Compañía de Jesús, imaginada ya antes de Ganganelli, intentada por más de uno de sus predecesores, y finalmente decretada por él con extraordinaria firmeza en 1773, es suficiente para autenticar la alusión del símbolo. La idea no es nuestra, sino de un respetable escritor, el señor Marqués Caraccioli, en la vida de este pontífice. La famosa profecía de los papas, dice él en la página 185, atribuida a San Malaquías, arzobispo de Armagh en Irlanda, dijo la verdad cuando designó a Clemente XIV como la vista penetrante, visus velox. Ninguno vio mejor que él los efectos y las causas, etc. 1. En alguna edición se lee Ursus velox, pero con un error que fácilmente puede haberse derivado de la semejanza entre las letras que componen Visus y Ursus. Los ejemplares más antiguos, y el códice citado anteriormente, mantienen la misma lectura adoptada por nosotros y por el señor Marqués Caraccioli. Peregrinus Apostolicus, el viajero apostólico en medio de las más bellas esperanzas que la Iglesia había depositado en su primer pastor, el inmortal Clemente XIV.
Este apenas había completado el 5.º año de su pontificado, cuando fue sorprendido por una de esas enfermedades que, inútilmente tratadas por el arte médico, conducen lentamente al cuerpo humano a su disolución. No es fácil describir el luto universal de los buenos que temían perder a tan querido padre y preceptor, baste decir que nunca se derramaron lágrimas más justas por un soberano, por un papa. Murió Ganganelli en 1774 y reunido el Sacro Colegio de Cardenales en el cónclave, mostró claramente, con la duración de los escrutinios y la variedad de deliberaciones, cuán difícil era encontrarle un digno sucesor. Finalmente, después de 4 meses y 23 días, el 15 de febrero de 1775, fue elegido Giovanni Angelo Braschi, natural de Cesena, quien tomó el nombre de Pío VI, y que aún reina felizmente para gloria de la religión católica y de la Santa Iglesia Romana. En la época de su elección, cualquiera que hubiera hallado una plausible alusión del símbolo anterior a la persona de Clemente XIV. Decía con el mencionado señor Marqués Caraccioli: el tiempo nos mostrará si su sucesor, anunciado en la misma profecía como un viajero apostólico, estará bien caracterizado. Por largo tiempo, sin embargo, se frustraron las expectativas comunes y ya nadie pensaba en la profecía, cuando con sorpresa universal fue visto en 1782 al glorioso pontífice emprender un viaje a Viena, a fin de tratar personalmente con el César el arreglo de los asuntos en disputa entre los dos augustos jefes del sacerdocio y del imperio. De allí resultó la interpretación de los términos de la profecía Peregrinus Apostolicus, que con toda propiedad se referían a Pío V. 2 veces durante su pontificado quedó vacante la sede imperial, la primera por la muerte de José II, que falleció el 20 de febrero de 1790, tras 25 años de reinado, y nuevamente por la muerte de su hermano Leopoldo II, ocurrida el 1 de marzo de 1792, a quien sucedió su hijo Francisco II, quien justamente es el deleite de sus estados y la admiración del mundo. Observaciones críticas. Sobre la profecía ya hemos advertido en otra parte que el juicio que debe formarse sobre la profecía de los papas debe basarse totalmente en el resultado que ha tenido. La declaración de los símbolos que la componen ha sido expuesta por nosotros de modo tal que cualquiera ha podido fácilmente comprobar si ésta lleva consigo el carácter de una verdadera revelación. No obstante, para que no quede nada que desear en una materia tan sujeta a contradicciones, hemos creído oportuno no pasar en silencio las objeciones que se le han hecho, o que eventualmente podrían hacerse contra ella, convencidos de que someterlas a examen no puede sino contribuir al objetivo que nos hemos propuesto. En primer lugar, los críticos oponen que este vaticinio tiene toda la apariencia de un escrito apócrifo e indigno de aceptación pública, porque se atribuye falsamente al arzobispo San Malaquías, y además su autor es completamente incierto. Antes de responder a tal objeción, es necesario recordar lo que en otro lugar hemos señalado, es decir, que el mérito de cualquier cosa no debe depender en absoluto del nombre ni de las cualidades de la persona de quien procede, sino del valor intrínseco de la cosa misma. Este es un axioma tan general que sorprende que haya podido ser olvidado por quienes han formulado tal duda. No es, sin embargo, de extrañar que, una vez descuidado un principio tan evidente y bien fundado, hayan recurrido a argumentos muy débiles para dar cuerpo a una quimérica imaginación. Si Malaquías hubiera tenido tal revelación, dicen ellos, habría sido nombrada o al menos indicada desde sus tiempos, y no es creíble que San Bernardo, quien fue muy amigo suyo y escribió su vida, hubiera omitido un hecho que en todos los aspectos era de gran consideración. Pero ni él ni ningún otro entre los escritores cercanos a aquella época, que no fueron pocos, hacen la más mínima mención de ella. Por tanto, no es de Malaquías. Sea así, podría responderse, ¿pero qué importa tal argumento? ¿Quién ha pretendido adjudicarla indiscutiblemente a aquel santo varón? Nadie lo ha intentado hasta ahora, y nosotros estamos tan lejos de pretenderlo, que más bien convenimos con la mayor facilidad en que su autor es completamente desconocido. No aceptaremos jamás, sin embargo, que por no ser de Malaquías y por ser incierto su autor, deba rechazarse y colocarse entre los escritos indignos de la luz pública, pues un tal carácter debe deducirse de la calidad del escrito, y no del conocimiento de quien lo haya escrito. ¿A qué clase de escepticismo conduciría el sistema adoptado por tales contradictores? Podría decirse mucho para refutar tan extraño pensamiento, pero, queriendo ser breves, omitimos lo que ya de por sí es bastante claro y evidente.
Lo que no debemos omitir de ninguna manera es el testimonio autorizado del tantas veces nombrado San Bernardo, quien en el panegírico que escribió sobre el arzobispo San Malaquías, nos informa que entre las otras singulares prerrogativas con que Dios se complació en distinguirlo, se contaba también la de las revelaciones. Estas son sus palabras: ¿qué género de antiguos milagros le faltaron a Malaquías? No le faltó el espíritu profético, ni las revelaciones, ni la visión de los impíos, ni la gracia de las curaciones, ni la transformación de los corazones, ni siquiera la resurrección de los muertos. ¿Bastará esto para validar la opinión de quienes atribuyen este vaticinio al santo mencionado? No nos atrevemos a afirmarlo. La expresión del abad de Claraval es demasiado genérica y harían falta fundamentos más seguros para convenir en tal opinión. Por lo tanto, sin perjuicio de la verdad ni del argumento en cuestión, se puede concluir con toda justicia que la incertidumbre del autor no será jamás una prueba suficiente contra el mérito de la profecía. A algunos les molesta ver en este vaticinio confundidos con los legítimos pontífices también los antipapas, quienes de ninguna manera deben pertenecer a la serie de aquellos que ocuparon canónicamente la sede apostólica. Guillermo Buirio, en un compendio cronológico de las vidas de los papas recientemente impreso, es quien con todo empeño condena tal método y sostiene que por esto la profecía no merece la menor credibilidad. Escuchémoslo: a estas predicciones no se les debe dar crédito alguno, tanto porque se suelen aplicar también a los pseudopontífices, como porque aquello que concierne a los legítimos pontífices de la Iglesia romana debe buscarse con tanta lejanía que solo puede aplicárseles con torpeza y a la fuerza. Pero se ha engañado mucho, y queremos ser generosos suponiendo que ni siquiera haya visto esta predicción, ya que de otro modo no habría dicho que los símbolos se aplican erróneamente a los antipapas. Al contrario, ellos están característicamente anunciados de la misma manera que los verdaderos sucesores de San Pedro, y sería inútil cualquier intento de forzar una interpretación diferente, porque los términos con los que son descritos se explican precisamente con la misma alusión al nombre, al escudo o al título cardenalicio. Además, obsérvese que el profeta al hablar de ellos usa a veces ciertas expresiones que implican claramente la ilegitimidad de la dignidad que iban a usurpar. Esto lo señalamos en el símbolo B, cuando interpretamos el adjetivo sombrío asociado al título cardenalicio de Víctor IV como algo esencial a la cualidad de antipapa. Examínese también el símbolo 36, que se refiere a Nicolás V, y dígase si es posible distinguir mejor a un cismático de la familia Corvara que con las palabras cuervo cismático. Igualmente, en los términos cisma barcelonés del símbolo SLIB, vimos figurada notoriamente la elección cismática de un canónigo de Barcelona que disputó el pacífico dominio del pontificado a Urbano V. Por lo tanto, es vano oponer tales censuras contra la autenticidad de esta profecía, pues no es que los símbolos se apliquen erróneamente también a los antipapas, sino que están igualmente contemplados, y si lo están, es porque el autor, quien quiera que sea, no pretendía dar un simple catálogo de los pontífices romanos, sino delinear un cuadro de los acontecimientos que agitarían la suprema cátedra de la Iglesia. Habrá notado el lector que en las palabras antes mencionadas del crítico se atribuye al vaticinio otro notable defecto, es decir, una aplicación forzada e inepta de los símbolos a las personas de los papas. Nuestro compromiso exige que no se omita nada. Digamos algo al respecto. No se puede negar que, si eso fuera cierto, merecería todo el reproche aquel que ha querido dedicar su tiempo y esfuerzo en reproducir y acompañar con ilustraciones esta profecía. Pero ¿cuán falsa e injusta no es tal censura? Cualquiera que tenga un poco de juicio y quiera recorrerla sin prejuicios podrá juzgarlo, ya que perderse en tales dificultades no sería más que un vano intento de defender algo que por sí misma ya es evidente. Es cierto que a veces se encuentra algún símbolo cuya alusión no aparece expresada con la misma claridad y acierto que los demás. No dudamos en confesarlo. Pero aquí no se trata de una demostración geométrica, sino de una profecía, no de un relato histórico, sino de una predicción, y el significado de esta palabra implica oscuridad, ambigüedad, incertidumbre. Algún otro símbolo ha sido dejado en su natural incertidumbre, pero eso precisamente se ha hecho porque no se podía obtener su explicación sin forzar las palabras. Si no hemos logrado encontrar su significado, no por eso no podría otro lograrlo con sagacidad y precisión. De otro modo, sería ridículo pretender que en una profecía no quedase ni una sola sílaba sin interpretación. Por lo tanto, hay lugar para esperar que se nos haga justicia si hemos dicho que el autor de la crítica no había leído el vaticinio.
Cuán extraño es el espíritu de contradicción. Hemos visto más arriba que algunos rechazaban como apócrifa la profecía de los papas porque encontraban su explicación extraña y forzada. Ahora la vemos impugnada y despreciada por otros, porque la encuentran demasiado fácil y clara. Mowrey, en su diccionario, bajo el artículo San Malaquías, ha copiado de algún escritor más antiguo esta censura, la cual, según él, tiene tanto peso que basta por sí sola para caracterizar la predicción como supuesta y falsa. No puede comprender cómo puede considerarse verdadera y legítima cuando se observa a cuántas diversas circunstancias se extiende la alusión de los símbolos, ahora al país, son palabras suyas, ahora al nombre, al escudo de armas de la familia, al título cardenalicio, a la condición del nacimiento, en resumen, a tantos aspectos que con máxima facilidad y naturalidad se extrae su significado, e incluso es imposible no extraerlo. Parece entonces que esta facilidad se debe a la amplitud de los elementos considerados por el autor del vaticinio. ¿Y qué se podrá responder a quien plantea tal objeción? Nada más que decirle que comience por prescribir leyes a los profetas y por determinar los límites dentro de los cuales debe contenerse una revelación, tanto respecto al objeto que se quiere representar como a la manera de expresar los conceptos y las palabras. Pero una dificultad de este tipo se aproxima tanto al ridículo, que no parece conveniente detenerse más a examinarla, confiando en que ninguno de nuestros lectores quiera siquiera concebirla. En vano, sin embargo, habríamos procurado destacar la incoherencia y la absurdidad de las censuras que hasta aquí se han mencionado, si fuera justa y razonable la que ahora debe citarse, y que hemos reservado para el último lugar como la más interesante de todas. Se pretende con ella demostrar que la profecía de los papas es una solemne impostura. Se dice que después de la muerte de Urbano VII, ocurrida en 1590, un poderoso grupo de cardenales que deseaban elevar al supremo pontificado a Girolamo Simoncelli, para dar más color a su proyecto y engañar la sencillez de sus colegas, inventaron un vaticinio, el cual, retrocediendo 4 siglos, apareciera verificado en todos los papas anteriores y señalara sin lugar a dudas a la persona que entonces se quería elegir. Así, el símbolo que debía referirse a este cardenal fue ideado por ellos con las palabras de Antiquitate Urbis, de la antigüedad de la ciudad, siendo el originario de la ciudad de Orvieto, que en latín se dice Urbs Vetus, ciudad antigua. Se quería hacer creer que la elección recaería sobre él, como había recaído sobre los papas anteriores, según los términos del supuesto vaticinio. El resultado descubrió el engaño y arruinó desde su inicio la falsa profecía. Esto es lo que algunos han pretendido respecto al origen de nuestra predicción y que ha sido repetido modernamente por Mowrey y Lapocat, cuyo diccionario histórico merece al menos ser corregido del enorme error presente en casi todas las ediciones, donde se lee que el mencionado cardenal Simoncelli fue creado papa con el nombre de Gregorio XIV, ya que él nunca fue papa, y en ese cónclave fue proclamado Niccolò Sfondrati. Es muy cierto que, la mayoría de las veces, un escritor copia de otro, y para ahorrarse esfuerzos e investigaciones, se compran y se venden gratuitamente los errores más groseros. Por lo tanto, para proceder con buen orden en el examen de una cuestión de tal naturaleza, es necesario preguntar a estas personas de dónde han sacado esta historia y sobre qué fundamentos apoyan su afirmación. Cuando se trata de crítica, todos tienen derecho a su propia convicción, así como también el deber de persuadir, y nosotros estamos muy lejos de suscribir ciegamente a proposiciones vagas, como precisamente son las de los autores antes mencionados, que buscan imponer al público con frases como, los eruditos saben, los sabios no ignoran, etc. En resumen, en cuantos historiadores hemos consultado, que no son pocos desde la época controvertida de 1590 hasta hoy, incluyendo un gran número de relaciones manuscritas secretas que solían circular en tiempos de los cónclaves, no hemos encontrado el menor indicio del complot que ellos relatan, ni de ningún vaticinio fabricado, que en tales circunstancias habría suscitado mucho interés en la curiosidad ajena. Al contrario, es cosa indudable que en ese cónclave, que fue por muchos aspectos uno de los más intensos y tumultuosos entre los diversos partidos presentes, no hubo ninguno que apoyara a Simoncelli, quien puede decirse fue el único a quien jamás se pensó en conceder la corona pontificia. Por tanto, si no se da razón de lo que se afirma, si la historia y la tradición están de nuestro lado, y si finalmente todo lo contrario aparece de lo que se quiere hacer creer, será necesario acusar de una imputación falsa y arbitraria a cualquiera que haya querido declarar por tal medio como apócrifa y ficticia la profecía de los papas.
Quizás haya dado lugar a dudar de la autenticidad del vaticinio el hecho de que empezó a hacerse conocido solo en 1595, año muy cercano a la elección de Gregorio XIV, y el que nunca se haya encontrado. 182 recordado, ni al menos citado por ningún escritor antes de este tiempo. Y ciertamente parece, a primera vista, que el silencio de 400 años sobre un asunto que habría debido excitar la atención universal, le es de no poco perjuicio. Sin embargo, en casos semejantes no conviene precipitar el juicio, porque carecería por completo de criterio quien pretendiese deducir la falsedad de un escrito únicamente por la longitud del tiempo transcurrido entre la época en que vivió el autor y aquella en que fue publicado. Por lo demás, con tal sistema no habría cosa más fácil que juzgar como apócritas y falsificaciones cientos de obras que, durante siglos, permanecieron sepultadas en el polvo y en el olvido, y luego reaparecieron a la luz sin que antes se tuviese la más mínima noticia de su existencia. Así precisamente se le ocurrió a Arduino, célebre tanto por la extravagancia de su ingenio, impugnar la antigüedad de innumerables medallas y obras, declarándolas y difundiéndolas como productos de tiempos bajos, en los que fueron encontradas o conocidas. Repasemos, pues, las circunstancias de la publicación de la profecía. Arnoldo Guion, monje benedictino, es el primero que habló de ella. Este fue flamenco de la ciudad de Douai, y habiéndose retirado a Italia debido a las turbulencias que agitaban su país, entró en la congregación de San Giustina de Padua, llamada de Monte Cassino. Allí compuso una historia de los santos de su orden, titulada Lignum Vitae, y se la dedicó a Felipe II, rey de España, en 1595. En esta obra habla de San Malaquías, y allí inserta como suya la profecía de los papas, diciendo que hasta entonces no había sido publicada en imprenta, y que era un rarísimo monumento, digno de que el mundo católico lo conociera y apreciara. Guion no dice nada más, y por eso. Los críticos sostienen que no debe aceptarse tan fácilmente como contemporáneo un escrito basado en la fe de un solo testigo, que lo presenta sin otro fundamento fuera de su palabra. Esta es una regla segura que no admite excepción, pero es necesario advertir que una cosa es dudar o suspender el juicio mientras no se tengan datos suficientes para rastrear la verdad de los hechos y convencer al intelecto, y otra es decidirse por una opinión sin examinar su naturaleza y estado, solo por el prurito de parecer original. Negar la autenticidad de la profecía es cosa fácil, pero no será igual de fácil señalar razones sólidas para ello. Guion no indicó cómo ni de dónde la descubrió, esto es un defecto, pero no basta para declararla una impostura. Lo que se cuenta sobre el cónclave de 1590 y sobre la persona del cardenal Simoncelli es totalmente falso, insostenible, y tal imputación no hace sino aumentar el crédito de la profecía y restárselo a quienes la han impugnado. Los autores que florecieron desde San Malaquías hasta la época controvertida no la mencionaron, ese es otro defecto, pero no basta para sacar la conclusión de que, si ellos no hablaron de ella, entonces no debía ya existir. Muchos después fueron quienes la reprodujeron, quienes la recordaron con elogio, quienes la insertaron en sus escritos, y quienes de tiempo en tiempo dedicaron sus esfuerzos a interpretarla. Entre estos conviene nombrar a algunos de los más conocidos, como Tommaso Messingham en la historia de los santos irlandeses, Roberto Rusca en los anales cistercienses, Giovanni Germano en la vida de San Malaquías, Enrico Engelgrave en la obra titulada Luz Evangélica, Andrea Vitorelli en sus añadidos al Ciaccolino, Gabriele Buselmo en sus crónicas y el padre Zucconi en la lección 12 sobre el Apocalipsis. Por el contrario, muy pocos son los que la han refutado, y lo que más llama la atención es que lo han hecho con argumentos tan débiles, o con objeciones tan tontas y absurdas, o con sofismas tan evidentes, que cualquiera puede darse cuenta del pobre recurso al que se han aferrado. Pero para decidir finalmente sobre el valor de esta profecía, y para pronunciar un juicio lo menos posible sujeto al debate y al error, queda todavía un argumento, el cual servirá para liberarnos aún más del compromiso que asumimos al emprender su ilustración. O los símbolos que anunciaron a los pontífices posteriores a 1590 se han verificado, o no. Si se han verificado, queda cerrada la boca a todos aquellos que han pretendido desacreditarla con tantos y tan distintos cargos de censura, y cualquiera que quiera hacer uso del criterio y de la discreción quedará convencido a su favor, por encima de toda excepción. O no se han verificado, y sería cosa vana y ridícula afanarse en combatir dificultades y objeciones, cuando falta aquel artículo fundamental que constituye el carácter de una revelación.
Esto es a lo que invitamos con toda buena fe a nuestros lectores. Tras la declaración que les hemos presentado, será muy fácil reconocer y determinar el verdadero carácter de la profecía. Sí. En la serie de los símbolos que comprenden desde Gregorio XIV hasta el día de hoy, algunos se encontrarán alusivos a las armas de las respectivas familias, como en el caso de Pablo V, Alejandro VII, Inocencio XI e Inocencio XII, otros que hacen referencia a la patria del pontífice electo, como en Clemente X, otros a las cualidades personales, como en León XI e Inocencio XIII, y otros, finalmente, alusivos a hechos singulares y propios del sujeto anunciado, de manera exclusiva respecto a cualquier otro, como en Clemente XIV y en el actual Pío VI. Todas estas son cosas que hacen evidente la continuación del sistema observado por el autor de la profecía al describir a los pontífices de los 400 años anteriores. Y si acaso hubiera alguien a quien, por un exceso de escrupulosidad, le molestara ver algún símbolo aún incierto o carente de explicación, le rogamos que recuerde lo que más arriba se ha dicho, es decir, que hemos preferido dejarlo en su oscuridad antes que forzarle un significado mediante medios violentos y poco acordes al método ordinario que se ha practicado al interpretar el resto de la profecía. Además, es necesario considerar que no ha podido quedar exenta de aquellas vicisitudes a las que, por las injurias del tiempo o la inexactitud de los hombres, suelen estar sujetos los escritos, y nosotros hemos tenido, en varias ocasiones, la oportunidad de notar y corregir errores que se habían difundido en las distintas ediciones que de ella se hicieron. Por tanto, si queda todavía un pequeño vacío en sus explicaciones, no estamos lejos de atribuirlo a un defecto del texto, el cual, aunque no se ha descuidado diligencia alguna para reducirlo por completo a su verdadera lectura original, no hemos logrado presentarlo tal como hubiésemos deseado. Para convencernos de ello, es oportuno advertir que incluso en los 4 siglos anteriores a la supuesta invención de la profecía, se encuentran con frecuencia algunos símbolos que no han sido declarados con la misma felicidad y precisión que otros. Y esta es una reflexión que debería convencer aún más a quienes dudaran también de la antigüedad de la misma, ya que si hubiese sido fabricada en el tiempo que se supone, estaba en manos de su autor expresarse con igual claridad sobre todos los pontífices que habían precedido esa época, es más, le habría convenido enormemente hacerlo, para difundir su obra con mayor aceptación y seguridad. Estas son las observaciones que, según nuestro compromiso, hemos considerado que no deben omitirse respecto a la profecía de los papas. Por lo demás, corresponde al lector hacer de ella el uso que le dicte su propio discernimiento y juzgarla conforme lo requiera el amor por la verdad y el buen sentido.